El sur esclavista y la medicina del siglo XIX. Para comprender la magnitud de los abusos perpetrados por ciertos médicos del sur de Estados Unidos durante el período antebellum, es necesario primero situarnos en el contexto de una sociedad construida sobre la explotación sistemática de seres humanos. Entre 1800 y 1865, los estados del sur desarrollaron una economía agrícola que dependía fundamentalmente del trabajo forzado de aproximadamente 4 millones de personas esclavizadas. Esta realidad económica se sostenía mediante un elaborado sistema legal, social y pseudocientífico diseñado para justificar la institución de la esclavitud. La medicina estadounidense del siglo XIX no fue inmune a estas corrientes ideológicas. De hecho, una rama significativa de la profesión médica se dedicó activamente a proporcionar justificaciones científicas para la esclavitud. Teorías como el poligenismo, que postulaba que las diferentes razas humanas tenían orígenes separados, ganaron tracción entre médicos y científicos que buscaban demostrar la supuesta inferioridad natural de las personas de ascendencia africana. En este ambiente intelectual, la figura del médico sureño ocupaba un lugar de particular prestigio social. Los doctores eran considerados hombres de ciencia y razón, guardianes del conocimiento y la salud pública. Muchos de ellos provenían de familias adineradas. Habían estudiado en las mejores instituciones médicas de la época, tanto en Estados Unidos como en Europa, y gozaban de un estatus que les confería considerable autoridad moral y social. La práctica médica en las plantaciones. La relación entre la medicina y la esclavitud era profunda y perturbadora. Los propietarios de plantaciones frecuentemente contrataban médicos para atender a las personas que esclavizaban no por preocupación humanitaria, sino por interés económico. Una persona esclavizada enferma no podía trabajar, y una mujer esclavizada que no podía reproducirse representaba una pérdida de capital futuro. Esta lógica mercantil transformó los cuerpos de las personas esclavizadas en objetos de intervención médica constante. Los médicos del sur desarrollaron lo que denominaban medicina de plantación, una especialidad que trataba a los pacientes esclavizados según parámetros completamente diferentes a los aplicados a pacientes blancos. Se creía ampliamente que las personas de ascendencia africana experimentaban el dolor de manera diferente, tenían constituciones físicas distintas y requerían tratamientos específicos. Estas creencias, carentes de cualquier fundamento científico real, servían para justificar procedimientos que jamás se habrían aplicado a pacientes blancos. La experimentación médica en personas esclavizadas era una práctica extendida y aceptada en el sur antebellum. Cirujanos practicaban nuevas técnicas en cuerpos que no tenían derecho a negarse. Farmacéuticos probaban medicamentos y dosificaciones en sujetos que no podían dar consentimiento. Y algunos médicos, bajo el pretexto de la investigación científica, llevaron a cabo abusos que hoy reconocemos como crímenes contra la humanidad. El interés científico en la herencia racial. Durante el siglo XIX, las teorías sobre la herencia biológica ocuparon un lugar central en el pensamiento científico occidental. Antes del descubrimiento de la genética moderna, los investigadores especulaban sobre cómo se transmitían los rasgos físicos de una generación a otra. En el contexto de la sociedad esclavista estadounidense, estas preguntas adquirían una dimensión particularmente siniestra. La obsesión de la sociedad sureña con la pureza racial y las categorías de mezcla racial generó un vocabulario complejo para clasificar a las personas según su ascendencia. Términos como mulato, cuarterón y octavón reflejaban un sistema de clasificación que intentaba cuantificar la cantidad de sangre africana en un individuo.
Esta taxonomía racial no era meramente académica, determinaba el estatus legal, los derechos y las oportunidades de vida de millones de personas. Algunos médicos e investigadores del período vieron en las poblaciones esclavizadas un laboratorio viviente para estudiar cuestiones de herencia. La estructura de poder de la esclavitud les proporcionaba acceso ilimitado a sujetos de investigación que no podían negarse a participar. Las mujeres esclavizadas, en particular, se convertían en objetos de estudio sobre reproducción, fertilidad y transmisión de rasgos. Figuras médicas del período. Entre los médicos del sur, que alcanzaron notoriedad por su trabajo con poblaciones esclavizadas, varios nombres destacan en los registros históricos. James Marion Sims, frecuentemente celebrado como el padre de la ginecología moderna, desarrolló técnicas quirúrgicas, experimentando repetidamente en mujeres esclavizadas sin anestesia. Samuel Cartwright inventó diagnósticos ficticios como la drapetomanía, supuesta enfermedad mental que causaba que las personas esclavizadas quisieran escapar. Josiah Nott defendió teorías poligenistas que sostenían la inferioridad biológica de las personas africanas. Estos médicos no operaban en los márgenes de la sociedad. Eran figuras respetadas, publicaban en revistas científicas prestigiosas, daban conferencias ante audiencias educadas y contribuían al pensamiento médico de su época. Su trabajo era citado, discutido y, frecuentemente, celebrado. La comunidad médica del período no solo toleraba sus métodos, sino que a menudo los alababa como contribuciones al avance del conocimiento científico. Es en este contexto donde debemos situar los casos de médicos que utilizaron su posición de poder para perpetrar abusos reproductivos sistemáticos contra mujeres esclavizadas. Estos no eran individuos aislados actuando contra las normas de su sociedad. Eran productos de un sistema que deshumanizaba a millones de personas y convertía sus cuerpos en propiedad disponible para cualquier uso que sus propietarios o los profesionales contratados por ellos consideraran apropiado. La estructura legal de la esclavitud. Para comprender cómo estos abusos pudieron ocurrir y perpetuarse, es fundamental entender el marco legal que gobernaba la esclavitud en Estados Unidos. El principio legal de partus sequitur ventrem, establecido en las colonias inglesas desde 1662, determinaba que el estatus de un niño seguía el de su madre. Esto significaba que cualquier hijo nacido de una mujer esclavizada era automáticamente esclavo, independientemente de quién fuera el padre. Esta ley tuvo consecuencias devastadoras. Proporcionaba incentivos económicos directos para la violación de mujeres esclavizadas por parte de hombres blancos, ya que cualquier hijo resultante se convertía en propiedad valiosa. Simultáneamente, liberaba a los perpetradores de cualquier responsabilidad legal o social hacia sus descendientes. Los niños nacidos de estas uniones forzadas heredaban la condición de esclavitud de sus madres y podían ser vendidos, separados de sus familias o explotados de cualquier manera que su propietario considerara conveniente. El sistema legal también negaba a las personas esclavizadas cualquier derecho sobre sus propios cuerpos. No podían legalmente negarse a procedimientos médicos, no podían rechazar avances sexuales de sus propietarios o de otras personas blancas, y no podían testificar en tribunales contra personas blancas. Esta desprotección legal total creaba las condiciones para abusos sistemáticos que quedaban completamente impunes. La ideología de la supremacía blanca. Sosteniendo toda esta estructura de explotación, se encontraba una ideología elaborada de supremacía blanca que permeaba cada aspecto de la sociedad sureña. Esta ideología no era simplemente un conjunto de prejuicios individuales,
Era un sistema coherente de creencias que se enseñaba en las iglesias, se defendía en las universidades, se codificaba en las leyes y se reforzaba en la vida cotidiana. Según esta ideología, las personas de ascendencia africana eran naturalmente inferiores, destinadas por Dios o por la naturaleza a servir a los blancos. Se les atribuían características como menor inteligencia, mayor tolerancia al dolor, tendencias naturales hacia la servidumbre y sexualidades supuestamente descontroladas. Estas creencias servían para justificar cualquier trato dispensado a las personas esclavizadas, desde el trabajo brutal hasta la violencia sexual. La medicina del período contribuyó activamente a construir y legitimar estas creencias. Los estudios de craneometría pretendían demostrar diferencias en el tamaño del cerebro entre razas. Los tratados médicos describían anatomías y fisiologías supuestamente diferentes. Las teorías sobre reproducción especulaban sobre la hibridación entre razas como si se tratara de especies diferentes. Toda esta pseudociencia proporcionaba un barniz de respetabilidad académica a la ideología de la supremacía blanca. El papel de las instituciones, las universidades médicas del sur, desempeñaron un papel crucial en la perpetuación de estos sistemas de abuso. Instituciones como la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, la Escuela de Medicina de Charleston y otras formaban a generaciones de médicos en las teorías raciales de la época. Los estudiantes aprendían que las personas esclavizadas eran diferentes biológicamente y que, por tanto, podían ser tratadas de manera diferente. Estas instituciones también dependían frecuentemente de cuerpos de personas esclavizadas, vivas y muertas, para la enseñanza y la investigación. Los cadáveres de personas esclavizadas fallecidas se utilizaban para disección anatómica. Las personas esclavizadas vivas se presentaban en clases como ejemplos de patologías o como sujetos para demostraciones quirúrgicas. Esta práctica normalizaba entre los futuros médicos la idea de que los cuerpos negros estaban disponibles para el uso médico de maneras que los cuerpos blancos no lo estaban. Las sociedades médicas y las publicaciones científicas del período también fallaron en cuestionar estas prácticas. Artículos que describían experimentación en personas esclavizadas se publicaban sin objeción ética. Presentaciones sobre medicina de plantación se recibían con interés profesional. El consenso de la comunidad médica, con pocas excepciones, era que estas prácticas eran aceptables e incluso valiosas para el avance del conocimiento. La economía de la reproducción, esclavizada. Un aspecto particularmente perturbador del sistema esclavista era la economía de la reproducción. Después de que el comercio transatlántico de personas esclavizadas fue prohibido en 1808, la única forma legal de aumentar la población esclavizada era a través de la reproducción. Esto convirtió los úteros de las mujeres esclavizadas en activos económicos valiosos y objeto de intensa atención por parte de los propietarios. Los propietarios de plantaciones desarrollaron prácticas sistemáticas para maximizar la reproducción de sus poblaciones esclavizadas. Se incentivaba o forzaba a las mujeres a tener hijos desde edades tempranas. Se las emparejaba con hombres según criterios decididos por los propietarios. Se las castigaba por no quedar embarazadas y se las recompensaba por tener muchos hijos. En algunos casos documentados, los propios propietarios o los supervisores blancos violaban sistemáticamente a las mujeres esclavizadas para aumentar directamente la producción de nuevos esclavos. En este contexto económico, cualquier médico interesado en estudiar la herencia y la reproducción tenía a su disposición una población cautiva de mujeres cuya función reproductiva ya era tratada como un recurso a explotar.
La transición de la explotación reproductiva económica a la explotación reproductiva pseudocientífica no requería un gran salto conceptual en una sociedad que ya había despojado a estas mujeres de cualquier derecho sobre sus propios cuerpos. Parte 2. Realidad. Privada y desequilibrio de poder. Las víctimas invisibilizadas. Detrás de los registros médicos, los artículos científicos y los libros de contabilidad de las plantaciones se encontraban seres humanos cuyas vidas, sufrimientos y resistencias fueron sistemáticamente borrados de la historia. Las mujeres esclavizadas, que fueron sometidas a abusos reproductivos bajo pretextos médicos, rara vez aparecen en los documentos históricos con sus nombres propios. Cuando aparecen, lo hacen como casos de estudio, como propiedades inventariadas o como sujetos experimentales, nunca como personas completas con historias, familias, esperanzas y temores propios. Lo que podemos reconstruir de sus experiencias proviene de fragmentos, registros de nacimientos en libros de plantación, notas al margen en documentos médicos, testimonios posteriores recogidos durante la era de la reconstrucción, y en algunos casos excepcionales, narraciones de personas esclavizadas que lograron escapar o que fueron entrevistadas después de la emancipación. Estos fragmentos, aunque incompletos, nos permiten vislumbrar la realidad de vidas marcadas por una vulnerabilidad total ante el poder de los hombres blancos, la condición de la mujer esclavizada. Las mujeres esclavizadas ocupaban una posición de triple opresión en la sociedad del sur antebellum. Eran oprimidas por su raza, por su género y por su condición legal de propiedad. No tenían ningún derecho legalmente reconocido. No podían poseer propiedades, no podían casarse legalmente, no podían rechazar ninguna orden de sus propietarios o de otros blancos, y no podían proteger a sus propios hijos de la venta o la separación. Esta desprotección legal absoluta se traducía en una vulnerabilidad física constante. Las mujeres esclavizadas estaban expuestas a violencia sexual de manera rutinaria. Los propietarios, los supervisores, los familiares de los propietarios, los médicos, los visitantes, cualquier hombre blanco podía abusar de una mujer esclavizada con la certeza de que no enfrentaría consecuencias legales. Los tribunales del sur no reconocían el concepto de violación de una mujer esclavizada. Legalmente, era imposible violar a alguien que no tenía derechos sobre su propio cuerpo. Las consecuencias de esta vulnerabilidad eran devastadoras. Muchas mujeres esclavizadas quedaban embarazadas como resultado de violaciones, y sus hijos, legalmente esclavos, se convertían en recordatorios vivos del abuso. Algunas mujeres eran violadas repetidamente por los mismos hombres durante años, incluso décadas. Otras eran pasadas de un abusador a otro según las conveniencias de los propietarios. Y cuando los médicos entraban en escena, la vulnerabilidad se multiplicaba bajo el manto de la autoridad científica. El consentimiento imposible. Es fundamental establecer con claridad absoluta que en el contexto de la esclavitud no existía la posibilidad de consentimiento genuino. El consentimiento requiere libertad para elegir, poder para negarse y ausencia de coerción. Las mujeres esclavizadas no tenían ninguna de estas condiciones. Cualquier relación sexual entre un hombre blanco y una mujer esclavizada era, por definición estructural, una violación, independientemente de las circunstancias específicas o de cómo los perpetradores intentaran posteriormente caracterizar estos encuentros. Esta realidad es crucial para comprender los abusos médicos reproductivos del período. Cuando un médico decidía utilizar a una mujer esclavizada para experimentos sobre herencia, ella no tenía forma de negarse. Cuando un propietario o un médico decidía
embarazarla para estudiar la transmisión de rasgos. Ella no tenía voz en la decisión. Cuando le quitaban a sus hijos para observarlos como sujetos de estudio, ella no tenía recurso legal alguno. El poder era absoluto por un lado y la impotencia era absoluta por el otro. Los documentos históricos Amintu Santu veces describen a mujeres esclavizadas como cooperadoras o voluntarias en procedimientos médicos o reproductivos. Estas descripciones deben entenderse como lo que son: caracterizaciones autoexculpatorias de los perpetradores. Una persona que no puede negarse, no puede verdaderamente consentir. Una persona cuya vida y la vida de sus seres queridos depende de complacer a quienes tienen poder sobre ella, no está actuando con libertad. Casos documentados de abuso reproductivo médico. Los registros históricos contienen numerosos casos de médicos que utilizaron su posición para perpetrar abusos reproductivos contra mujeres esclavizadas. Aunque la naturaleza fragmentaria de los documentos hace difícil reconstruir casos individuales completos, los patrones que emergen son inequívocos. Existen registros de plantaciones donde los nacimientos seguían patrones que sugieren intervención sistemática. Múltiples mujeres dando a luz hijos del mismo padre blanco en periodos cortos, series de embarazos que coinciden con la llegada de nuevos médicos o supervisores, registros de nacimientos que especifican características físicas de los recién nacidos, de maneras que sugieren observación científica. También existen documentos médicos que describen en el lenguaje clínico de la época lo que claramente eran abusos. Artículos sobre reproducción entre razas, estudios sobre la fertilidad de mujeres de color, observaciones sobre cruces entre diferentes tipos humanos. Detrás del lenguaje técnico se escondían violaciones sistemáticas justificadas como investigación. El horror de la herencia forzada. Algunos de los casos más perturbadores involucraban lo que podríamos llamar experimentos de herencia forzada. Médicos o propietarios interesados en estudiar la transmisión de rasgos raciales deliberadamente embarazaban a mujeres esclavizadas, observaban a los hijos resultantes y luego repetían el proceso, a veces con las mismas mujeres, a veces con las hijas de estas uniones previas. La lógica, si puede llamarse así, era estudiar qué rasgos se transmitían a través de las generaciones. Si un hombre blanco embarazaba a una mujer de ascendencia totalmente africana, ¿cómo serían los hijos? Y los nietos, si el mismo hombre o sus parientes embarazaban a las hijas de la primera unión. Esta pseudociencia trataba a seres humanos como animales de cría, observando pelaje, conformación y otras características en poblaciones cautivas. Los documentos que sobreviven de estos experimentos son escalofriantes en su frialdad clínica. Describen el color de piel de los niños, la textura de su cabello, la forma de sus rasgos, todo registrado con la misma precisión con que un ganadero registraría las características de su ganado. Detrás de cada dato había una violación. Detrás de cada observación había un ser humano tratado como espécimen. Las consecuencias para las víctimas. Las consecuencias para las mujeres sometidas a estos abusos eran devastadoras en múltiples niveles. Físicamente, los embarazos repetidos y forzados destruían sus cuerpos. Muchas morían en el parto o de complicaciones posparto. Otras quedaban permanentemente dañadas, incapaces de caminar normalmente o de trabajar como antes, lo cual frecuentemente resultaba en castigos adicionales o en su venta. Psicológicamente, el trauma era igualmente severo. Ser violada repetidamente, dar a luz a hijos que serían esclavizados, ver a esos hijos tratados como especímenes de estudio, saber que sus hijas probablemente enfrentarían el mismo destino. Estas experiencias dejaban cicatrices invisibles que no aparecen en ningún registro médico.
Socialmente, las mujeres que habían sido elegidas como objetos de abuso por parte de propietarios o médicos a menudo enfrentaban situaciones complicadas dentro de la comunidad esclavizada. Algunas eran vistas con resentimiento por recibir tratos preferenciales. Otras eran estigmatizadas por su asociación forzada con los opresores, y siempre estaba el dolor de criar hijos que, por sus rasgos físicos, eran recordatorios constantes de la violencia sufrida. Los hijos del abuso. Los niños nacidos de estas uniones forzadas ocupaban una posición particularmente ambigua y dolorosa en la sociedad esclavista. Legalmente eran esclavos, propiedad que podía ser comprada, vendida y explotada, pero físicamente podían llevar rasgos que evidenciaban su parentesco con sus propietarios o con las familias propietarias. Esta realidad creaba situaciones de crueldad en particular. Algunos de estos niños eran tratados con especial dureza precisamente porque su existencia era un recordatorio incómodo de los abusos de los hombres blancos. Otros eran utilizados para estudios continuados sobre herencia, observados y medidos como si fueran experimentos vivos. Algunos fueron separados de sus madres y vendidos lejos para eliminar la evidencia de las transgresiones de sus padres. Otros permanecieron en las propiedades, sirviendo junto a medio hermanos blancos que los trataban como propiedad. Las mujeres esclavizadas, que eran hijas de uniones previas entre hombres blancos y mujeres esclavizadas, enfrentaban riesgos particulares. Los médicos interesados en estudiar la herencia a través de generaciones veían en ellas la oportunidad de continuar sus experimentos. Una mujer cuya madre había sido embarazada por un hombre blanco podía encontrarse siendo el siguiente sujeto de estudio, sometida a los mismos abusos para observar cómo se transmitían los rasgos a una tercera generación. La resistencia invisible. A pesar de la desigualdad de poder absoluta, las mujeres esclavizadas encontraron formas de resistir, aunque estas resistencias rara vez aparecen en los registros históricos oficiales. Algunas utilizaban conocimientos herbales transmitidos de generación en generación para prevenir embarazos o inducir abortos. Otras fingían enfermedades que las hacían menos atractivas para los abusadores. Algunas protegían a otras mujeres, especialmente a las más jóvenes, cuando era posible. La resistencia también tomaba formas menos visibles, pero igualmente significativas. Las mujeres esclavizadas mantenían sus propias tradiciones culturales, sus propios sistemas de creencias, sus propias redes de apoyo mutuo. Creaban familias y comunidades a pesar de los esfuerzos constantes por destruir estos lazos. Transmitían historias, canciones y conocimientos de una generación a otra. Esta preservación de la humanidad frente a un sistema diseñado para negarla era en sí misma un acto de resistencia. Cuando era posible, algunas mujeres escapaban. Los registros de fugitivos incluyen numerosos casos de mujeres que huían después de sufrir abusos sexuales o cuando temían que sus hijas serían sometidas a los mismos tratos. El hecho de que arriesgaran sus vidas para escapar de situaciones de abuso, a pesar de los castigos brutales que enfrentarían si eran capturadas, testimonia tanto la severidad de lo que soportaban como su determinación de resistir. La complicidad institucional. Los abusos perpetrados por médicos individuales no ocurrían en un vacío. Requerían la complicidad activa o pasiva de numerosas instituciones y personas. Los propietarios de plantaciones proporcionaban acceso a las mujeres esclavizadas. Las familias de los médicos frecuentemente vivían en las mismas propiedades donde ocurrían los abusos. Las comunidades locales hacían la vista gorda ante lo que era un secreto a voces. Las instituciones médicas y científicas proporcionaban legitimidad. Cuando los médicos publicaban sus hallazgos sobre herencia racial, estaban describiendo en términos técnicos
los resultados de crímenes, pero sus colegas no los cuestionaban. Las revistas médicas publicaban estos artículos. Las sociedades científicas los reconocían. El establishment médico era cómplice en la validación de estos abusos como ciencia legítima. La Iglesia, que en teoría debería haber sido una voz moral contra estos horrores, frecuentemente guardaba silencio o incluso proporcionaba justificaciones teológicas para la esclavitud y, por extensión, para los abusos que la acompañaban. Los sermones sobre la maldición de Cam y la supuesta justificación bíblica de la esclavitud eran comunes en las iglesias del sur. Los ministros que cuestionaban la institución enfrentaban el ostracismo social y a veces la violencia. El trauma transgeneracional. Las consecuencias de estos abusos no terminaban con las víctimas directas. Se transmitían a través de las generaciones de múltiples maneras. Los hijos de mujeres abusadas crecían con el conocimiento de lo que sus madres habían sufrido. Las comunidades esclavizadas en su conjunto vivían bajo la sombra de la violencia sexual como amenaza constante. Y los patrones de abuso se repetían una y otra vez, creando ciclos de trauma que atravesaban familias enteras. Después de la emancipación, muchas familias afroamericanas llevaban consigo estas historias de abuso, frecuentemente mantenidas en silencio por la vergüenza, el dolor o el miedo. Los descendientes de mujeres violadas por propietarios o médicos blancos heredaban genealogías complicadas, mezcladas con las familias de sus opresores, de maneras que hacían difícil reclamar plenamente su propia historia. La medicina como institución también heredó las consecuencias de estos abusos, aunque tardó mucho tiempo en reconocerlo. Las técnicas desarrolladas mediante experimentación en personas esclavizadas se incorporaron al conocimiento médico general sin reconocimiento de su origen. Las teorías raciales pseudocientíficas influyeron en la práctica médica durante décadas después de la abolición de la esclavitud. La desconfianza de las comunidades afroamericanas hacia la medicina, absolutamente justificada por esta historia, persiste hasta el presente. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La construcción del silencio. Cuando terminó la guerra civil y la esclavitud fue legalmente abolida, comenzó un proceso diferente, pero igualmente pernicioso. La sistemática supresión y negación de la historia de abusos que había caracterizado a la institución. Las familias blancas del sur, las instituciones que habían participado en la esclavitud y la sociedad en general tenían poderosos incentivos para olvidar, minimizar o reinterpretar lo que había ocurrido. Los propietarios de plantaciones y sus descendientes reescribieron la historia de sus familias, presentándose como paternalistas benevolentes que habían cuidado de las personas que esclavizaban. Los médicos que habían experimentado con personas esclavizadas fueron recordados únicamente por sus contribuciones científicas, sin mención de los métodos mediante los cuales habían obtenido su conocimiento. Los documentos que evidenciaban abusos fueron destruidos, ocultados o simplemente ignorados por historiadores que preferían no mirar demasiado de cerca. Esta supresión no fue accidental ni pasiva. Fue un proyecto activo de control de la narrativa histórica. Las organizaciones como las Hijas Unidas de la Confederación trabajaron sistemáticamente durante décadas para promover una visión romantizada de la esclavitud, erigiendo monumentos, escribiendo libros de texto y presionando a instituciones educativas. La llamada causa perdida se convirtió en la narrativa dominante en gran parte del sur, presentando la esclavitud como una institución benigna y a los esclavizadores como caballeros honorables. La destrucción de evidencia. Muchos documentos que habrían permitido conocer la verdadera extensión de los abusos durante la esclavitud fueron deliberadamente destruidos. Familias quemaban registros de plantaciones que
Evidenciaban violencia sexual, ventas de hijos ilegítimos u otras pruebas de crímenes. Instituciones médicas perdían archivos que documentaban experimentación no ética. Gobiernos locales desaparecían registros de nacimientos que revelaban parentescos incómodos. Esta destrucción de evidencia continuó durante décadas después de la abolición. Cada vez que surgía la posibilidad de que viejos secretos salieran a la luz, ya fuera por investigaciones legales, reclamos de herencia o simplemente curiosidad histórica, las familias y las instituciones involucradas tomaban medidas para asegurar que ciertos documentos nunca fueran encontrados. La destrucción no fue completa, sin embargo. Algunos documentos sobrevivieron en archivos olvidados, en colecciones de familias que no entendían su significado, en instituciones que no habían participado directamente en los abusos. Estos documentos, supervivientes, fragmentarios e incompletos como son, constituyen la base de lo que sabemos hoy sobre la verdadera naturaleza de la esclavitud estadounidense. La reinterpretación académica. La Academia del siglo XIX y principios del XX contribuyó activamente a la supresión de la verdad histórica sobre la esclavitud. La llamada Escuela Dunning de Historiadores, liderada por William Archibald Dunning en la Universidad de Columbia, promovió una interpretación de la historia que minimizaba los horrores de la esclavitud y demonizaba los esfuerzos de reconstrucción que siguieron a la guerra civil. Los historiadores de esta escuela describían a las personas esclavizadas como infantiles, felices con su condición e incapaces de gobernarse a sí mismas. Presentaban a los esclavizadores como figuras civilizadoras que habían asumido la carga de cuidar a una raza supuestamente inferior. Cuando mencionaban la violencia de la esclavitud, la presentaban como excepcional, como aberraciones individuales que no reflejaban la naturaleza de la institución en su conjunto. Esta interpretación académica dominó los estudios históricos estadounidenses durante décadas. Los libros de texto utilizados en escuelas de todo el país presentaban una versión sanitizada de la esclavitud. Los museos y sitios históricos narraban la historia de las plantaciones centrada en la arquitectura y el estilo de vida de los propietarios, mientras ignoraban o minimizaban las vidas y sufrimientos de las personas esclavizadas. El silenciamiento de las víctimas. Las personas que habían sido esclavizadas y que sobrevivieron para ver la abolición enfrentaron enormes obstáculos para contar sus historias. Muchas no sabían leer ni escribir, ya que la educación de personas esclavizadas había sido prohibida en muchos estados del sur. Aquellas que podían escribir o que dictaron sus memorias frecuentemente encontraron que los editores blancos censuraban o modificaban sus testimonios para hacerlos más aceptables para audiencias blancas. Las narraciones de esclavos que se publicaron durante el siglo XIX, aunque valiosas, representan solo una fracción de las experiencias de los millones de personas que fueron esclavizadas. Y muchas de estas narraciones fueron editadas para minimizar los aspectos más perturbadores de la esclavitud, incluyendo la violencia sexual. Los editores y patrocinadores abolicionistas, aunque opuestos a la esclavitud, frecuentemente consideraban que ciertos detalles eran demasiado explícitos o perturbadores para publicarse. Después de la abolición, cuando organizaciones como el Federal Writers Project de la era de la Depresión intentaron recoger testimonios de personas anteriormente esclavizadas, muchas de ellas eran ancianas y hablaban con entrevistadores blancos en el contexto del Jim Crow. El miedo a represalias, la vergüenza asociada con experiencias de abuso sexual y la simple fatiga de haber pasado toda una vida sin ser escuchadas significaron que muchas historias nunca fueron contadas o fueron contadas de manera incompleta. La complicidad de la medicina.
La profesión médica fue particularmente eficaz en borrar su propia complicidad en los horrores de la esclavitud. Los médicos que habían experimentado con personas esclavizadas fueron celebrados por sus contribuciones científicas sin cuestionamiento de sus métodos. Las instituciones médicas que habían dependido de cuerpos de personas esclavizadas para la enseñanza no reconocieron esta historia durante más de un siglo. James Marion Sims, por ejemplo, fue honrado con estatuas, escuelas de medicina y hospitales que llevan su nombre. Sus biografías lo presentaban como un héroe médico que había desarrollado técnicas que salvaban vidas de mujeres. El hecho de que había desarrollado estas técnicas mediante cirugías repetidas en mujeres esclavizadas sin anestesia, aunque la anestesia ya existía, y sin consentimiento, simplemente no se mencionaba. Las revistas médicas que habían publicado artículos describiendo experimentación en personas esclavizadas nunca hicieron ningún esfuerzo por retractarse de estos artículos o por reconocer la naturaleza no ética de la investigación que describían. Los estudios sobre razas y herencia producidos por la medicina del siglo XIX siguieron siendo citados en literatura médica durante décadas, contribuyendo a la perpetuación de teorías raciales pseudocientíficas. El mito de la familia sureña, una de las estrategias más efectivas para suprimir la historia de abuso sexual durante la esclavitud, fue la construcción del mito de la familia sureña honorable. Según esta narrativa, los caballeros del sur eran hombres de honor inquebrantable, que jamás habrían deshonrado a sus familias mediante relaciones sexuales con mujeres esclavizadas. Las mujeres blancas eran presentadas como damas virtuosas que presidían sobre hogares armoniosos. Los niños de parentesco mixto, que evidentemente existían, eran atribuidos a blancos pobres o forasteros, nunca a las familias respetables. Esta narrativa era conveniente para las familias blancas del sur, en múltiples niveles. Protegía la reputación de los hombres que habían abusado de mujeres esclavizadas. Aliviaba la culpa de las mujeres blancas que habían hecho la vista gorda ante lo que ocurría en sus propias casas, y evitaba reclamaciones de herencia o reconocimiento por parte de descendientes de uniones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas. El mantenimiento de esta narrativa requería un esfuerzo activo de negación. Cuando descendientes de uniones mixtas intentaban reclamar conexión con familias blancas prominentes, eran rechazados y ridiculizados. Cuando la evidencia física, como hijos con rasgos marcadamente europeos, contradecía las negaciones familiares, se inventaban explicaciones alternativas. La verdad era sacrificada en el altar del honor familiar. Las consecuencias del silencio. La supresión sistemática de la historia de abuso durante la esclavitud tuvo consecuencias profundas que perduran hasta hoy. Al negar la realidad de lo que había ocurrido, la sociedad estadounidense evitó confrontar las implicaciones morales de su historia. Sin reconocimiento de los crímenes del pasado, no podía haber ni disculpas, ni reparaciones, ni verdadera reconciliación. Para las comunidades afroamericanas, el silencio significó que sus experiencias históricas fueron negadas y minimizadas. La violencia que sus ancestros habían sufrido fue tratada como si no hubiera existido o no importara. Las familias que llevaban las marcas de esta historia, genealógicamente y en términos de trauma heredado, no tenían ningún reconocimiento oficial de lo que habían soportado. Para la sociedad en su conjunto, el silencio permitió que las estructuras de racismo y desigualdad construidas durante la esclavitud persistieran mucho después de su abolición legal. Sin una comprensión honesta de cómo se habían construido estas estructuras, era imposible desmantelarlas efectivamente. El racismo sistémico que persiste en Estados Unidos hoy tiene raíces directas en la historia no confrontada de la esclavitud y sus abusos. La persistencia de la negación.
A pesar de décadas de investigación histórica que ha documentado exhaustivamente los horrores de la esclavitud, la negación persiste en ciertos sectores de la sociedad. Políticos y comentaristas continúan minimizando la esclavitud, sugiriendo que no fue tan mala como la hacen parecer, o argumentando que debería ser olvidada en lugar de estudiada. Los esfuerzos por incluir una historia más completa de la esclavitud en los currículos escolares enfrentan oposición organizada. Esta negación continua sirve a intereses específicos. Evita que la sociedad tenga que confrontar las implicaciones de su historia para el presente. Protege privilegios heredados de generaciones de explotación. Y mantiene narrativas cómodas que permiten a algunos estadounidenses sentirse orgullosos de su historia sin tener que lidiar con sus aspectos más oscuros. La negación también se manifiesta en formas más sutiles. La resistencia a remover estatuas de figuras confederadas, la oposición a reparaciones o incluso a disculpas formales. La insistencia en que la esclavitud fue hace mucho tiempo y ya no es relevante. Todas estas son formas de continuar el silenciamiento que comenzó inmediatamente después de la abolición. El costo humano de la supresión. El costo humano de más de un siglo de supresión histórica es incalculable. Generaciones de afroamericanos crecieron sin conocer la verdadera historia de sus ancestros, privados de la posibilidad de honrar su sufrimiento y su resistencia. Familias quedaron fragmentadas, con líneas genealógicas interrumpidas por la negación de parentescos conocidos, pero no reconocidos. El trauma no procesado se transmitió de generación en generación. Sin reconocimiento público de lo que había ocurrido, las familias afroamericanas tuvieron que cargar con el peso de esta historia en privado. La vergüenza injustamente asociada con la victimización impidió que muchas historias fueran contadas incluso dentro de las familias. Para la sociedad en su conjunto, la supresión de la historia significó la pérdida de la oportunidad de aprender de los errores del pasado. Los patrones de abuso médico contra comunidades afroamericanas continuaron durante el siglo XX, desde los experimentos de Tuskegee hasta las esterilizaciones forzadas, en parte porque la sociedad nunca había confrontado honestamente la historia de abuso médico durante la esclavitud. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión. Moral. El largo camino hacia la verdad, el reconocimiento de la verdadera historia de la esclavitud en Estados Unidos, incluyendo los abusos médicos y reproductivos perpetrados contra mujeres esclavizadas, ha sido un proceso lento, incompleto y frecuentemente doloroso. No ha sido un camino lineal en progreso, sino una serie de avances y retrocesos, de verdades reveladas y negaciones renovadas. Los primeros cuestionamientos serios a la narrativa dominante sobre la esclavitud comenzaron a mediados del siglo XX, impulsados por el movimiento por los derechos civiles y por una nueva generación de historiadores, muchos de ellos afroamericanos, que insistieron en examinar la institución desde la perspectiva de las personas esclavizadas. Historiadores como John Hope Franklin y Franklin Frazier y posteriormente Herbert Goodman comenzaron a desenterrar las historias que habían sido deliberadamente enterradas. Este trabajo de recuperación histórica se intensificó en las últimas décadas del siglo XX y continúa hasta hoy. Los archivos han sido reexaminados con nuevos ojos. Documentos que habían sido ignorados o malinterpretados han sido releídos con atención a lo que realmente decían. Las historias orales recogidas durante el Federal Writers Project han sido analizadas más críticamente, reconociendo tanto su valor como sus limitaciones. La evidencia que emerge a medida que los historiadores han excavado más profundamente en los archivos, ha emergido evidencia cada vez más clara de la extensión de los abusos durante la esclavitud.
Los registros de plantaciones, cuando se leen con atención, revelan patrones de violencia sexual y reproducción forzada. Los documentos médicos del período, cuando se examinan críticamente, evidencian experimentación sistemática en personas esclavizadas. La tecnología moderna ha proporcionado nuevas herramientas para esta investigación. El análisis de ADN ha permitido confirmar lo que las familias afroamericanas sabían por tradición oral, que muchas tenían ancestros blancos, frecuentemente los propios esclavizadores. Bases de datos digitalizadas han permitido cruzar información de diferentes fuentes para reconstruir historias que habían sido fragmentadas deliberadamente. Proyectos como el de la Universidad de Virginia sobre la esclavitud y la universidad, o los esfuerzos similares en Georgetown, Harvard y otras instituciones han comenzado a documentar cómo las universidades estadounidenses se beneficiaron de la esclavitud y participaron en sus abusos. Las escuelas de medicina han comenzado a examinar, aunque de manera incompleta, cómo la medicina del siglo XIX dependió de la explotación de cuerpos esclavizados. El caso de Thomas Jefferson y Sally Hemings, quizás el caso más conocido de reconocimiento tardío de abuso sexual durante la esclavitud, es el de Thomas Jefferson y Sally Hemings. Durante casi 2 siglos, la asociación de Jefferson con Hemings fue negada vehementemente por la familia Jefferson, por historiadores blancos y por instituciones dedicadas a preservar el legado del tercer presidente. Se la descartaba como rumor malicioso, como propaganda abolicionista o como invención de los enemigos políticos de Jefferson. La familia Hemings y sus descendientes, por su parte, habían mantenido la tradición oral de su parentesco con Jefferson durante generaciones. Sabían quiénes eran y de dónde venían, pero su conocimiento era sistemáticamente desestimado por aquellos con poder para determinar la narrativa histórica oficial. No fue hasta 1998, cuando pruebas de ADN confirmaron que Jefferson casi con certeza era el padre de al menos uno de los hijos de Hemings, que la narrativa oficial comenzó a cambiar. Incluso entonces hubo resistencia. La Fundación Thomas Jefferson tardó años en aceptar plenamente las implicaciones de la evidencia, y el debate sobre cómo interpretar la relación, si puede llamarse relación, a algo que ocurrió entre un hombre con poder absoluto y una mujer que era su propiedad, continúa. La reevaluación de la historia médica. En décadas recientes ha habido un esfuerzo creciente por reevaluar la historia de la medicina estadounidense a la luz de su dependencia de la explotación de personas esclavizadas. El trabajo de historiadores de la medicina como Harriet Washington, autora de Medical Apartheid, ha documentado sistemáticamente cómo la medicina estadounidense se construyó sobre los cuerpos de personas negras, desde la esclavitud hasta el presente. Este reexamen ha llevado a algunas acciones concretas. La estatua de James Marion Sims en Central Park fue removida en 2018, después de años de protestas por grupos que argumentaban que su legado no podía separarse de los métodos mediante los cuales había obtenido su conocimiento. Otras instituciones que habían honrado a médicos cuyas contribuciones se basaban en experimentación no ética han comenzado a reconsiderar estos honores. Sin embargo, este proceso de reevaluación está lejos de completarse. Muchas instituciones médicas aún no han examinado seriamente su propia historia. Los nombres de médicos que experimentaron con personas esclavizadas todavía adornan edificios, premios y becas. El reconocimiento de que la medicina moderna tiene raíces en la explotación sigue siendo incómodo para una profesión que prefiere verse a sí misma como puramente benevolente. El significado moral de esta historia. La historia de los abusos médicos y reproductivos durante la esclavitud nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana,
sobre las instituciones y sobre la capacidad del poder descontrolado para corromper incluso aquellas profesiones que supuestamente se dedican a curar y ayudar. Nos muestra que la ciencia y la medicina no son inherentemente benignas. Pueden ser y han sido instrumentos de opresión cuando operan sin controles éticos y sin respeto por la humanidad de todas las personas. Los médicos que experimentaban con mujeres esclavizadas se veían a sí mismos como hombres de ciencia, contribuyendo al conocimiento humano. Su incapacidad para reconocer la humanidad de sus víctimas les permitió cometer atrocidades mientras se consideraban personas honorables. Esta historia también nos muestra el poder del silencio y la negación para perpetuar la injusticia. Durante más de un siglo después de la abolición, la supresión de la verdad sobre la esclavitud permitió que sus estructuras de desigualdad persistieran. Solo cuando comenzamos a confrontar honestamente lo que ocurrió, podemos empezar a abordar sus consecuencias duraderas. Las implicaciones para el presente. La relevancia de esta historia para el presente es directa e ineludible. La desconfianza de las comunidades afroamericanas hacia la medicina y las instituciones médicas, frecuentemente incomprendida o descartada, tiene raíces profundas en siglos de abuso. Desde la experimentación durante la esclavitud hasta el estudio de Tuskegee, desde las esterilizaciones forzadas hasta las disparidades actuales en atención médica, existe una continuidad de maltrato que explica y justifica esta desconfianza. Los debates actuales sobre racismo sistémico, reparaciones y justicia racial no pueden separarse de esta historia. Quienes argumentan que la esclavitud fue hace mucho tiempo y ya no es relevante, ignoran las formas concretas en que sus legados persisten, en la riqueza acumulada por familias blancas durante generaciones de trabajo no remunerado, en las instituciones construidas sobre la explotación, en los traumas que se transmiten a través de familias y comunidades. La ética médica contemporánea, con su énfasis en el consentimiento informado, la autonomía del paciente y la protección de poblaciones vulnerables, representa en parte una respuesta a los abusos del pasado, pero la persistencia de disparidades raciales en atención médica, la subrepresentación de personas de color en ensayos clínicos y otras inequidades sugieren que la profesión médica aún no ha confrontado plenamente su historia ni sus consecuencias. Hacia un reconocimiento pleno, ¿qué significaría un reconocimiento verdadero de esta historia? Implicaría, en primer lugar, que las instituciones que se beneficiaron de la esclavitud y sus abusos reconozcan públicamente esta historia. Universidades, hospitales, sociedades médicas y otras organizaciones tendrían que examinar sus propios archivos y confrontar lo que encuentren, incluso cuando sea incómodo. Implicaría también la incorporación de esta historia en la educación médica. Los futuros médicos deberían aprender no solo las técnicas desarrolladas por figuras como Sims, sino también cómo se desarrollaron esas técnicas y qué significa eso para la ética de la profesión. La historia de la medicina no debería ser solo una celebración de logros, sino también un examen crítico de los métodos y las asunciones que han guiado la profesión. Un reconocimiento verdadero también implicaría alguna forma de reparación, aunque las formas específicas que ésta debería tomar son objeto de debate legítimo. Lo que no debería estar en debate es que siglos de explotación crearon desigualdades que persisten y que la sociedad tiene alguna responsabilidad de abordarlas. La responsabilidad de recordar. Hay quienes argumentan que deberíamos dejar el pasado en el pasado, que insistir en la historia de la esclavitud y sus abusos es divisivo o contraproductivo. Este argumento ignora que el pasado nunca está verdaderamente en el pasado. Sus consecuencias viven en el presente de maneras concretas y mensurables. Recordar esta
Historia no es un ejercicio de culpa o victimización. Es un requisito para la comprensión del presente y para la construcción de un futuro más justo. No podemos remediar lo que nos negamos a reconocer. No podemos sanar lo que nos negamos a ver. La responsabilidad de recordar recae sobre todos. Las instituciones que participaron en estos abusos o se beneficiaron de ellos tienen la responsabilidad particular de examinar y reconocer su historia. Pero la sociedad en su conjunto comparte la responsabilidad de crear espacio para estas historias, de escucharlas con apertura y de reflexionar sobre lo que significan para quienes somos y quienes queremos ser. Las voces recuperadas. En los últimos años, ha habido esfuerzos crecientes por recuperar las voces de las víctimas de estos abusos. Proyectos genealógicos han trabajado para reconstruir las historias de familias fragmentadas por la esclavitud. Memoriales y museos han comenzado a contar la historia desde la perspectiva de las personas esclavizadas. Artistas, escritores y cineastas han creado obras que imaginan las vidas interiores de personas cuyas voces fueron silenciadas. Estos esfuerzos de recuperación son importantes, aunque también debemos reconocer sus límites. Nunca podremos conocer plenamente las experiencias de las mujeres que fueron sometidas a abusos médicos y reproductivos durante la esclavitud. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus formas de entender y resistir lo que les ocurría, se perdieron en su mayor parte. Lo que podemos hacer es reconocer su humanidad, honrar su sufrimiento y asegurarnos de que no sean olvidadas. Los descendientes de estas mujeres, que han mantenido tradiciones orales durante generaciones frecuentemente contra la negación oficial, merecen reconocimiento por su papel como guardianes de la memoria. Las familias afroamericanas que sabían quiénes eran sus ancestros, que conocían las historias de abuso y resistencia transmitidas de padres a hijos, preservaron verdades que la historia oficial intentaba borrar. Una reflexión final. Al concluir esta narrativa, debemos resistir la tentación de buscar redención fácil o cierre cómodo. La historia que hemos examinado no tiene un final feliz. Las víctimas no fueron vengadas, los perpetradores no fueron castigados. Las instituciones que permitieron y se beneficiaron de estos abusos siguen existiendo, muchas de ellas prósperas y respetadas. Lo que podemos ofrecer es reconocimiento y compromiso. Reconocimiento de que estos crímenes ocurrieron, de que fueron sistemáticos y no excepcionales, de que fueron posibilitados por estructuras de poder que deshumanizaban a millones de personas, y compromiso de confrontar honestamente esta historia y sus consecuencias, de trabajar por una sociedad donde tales abusos sean verdaderamente impensables. La medicina del siglo XIX se permitió cometer atrocidades porque definió a algunas personas como menos que humanas, como material disponible para la investigación y la explotación. Nuestra responsabilidad hoy es asegurarnos de que nunca volvamos a trazar tales líneas, que la dignidad humana sea reconocida como universal e inviolable. Las mujeres esclavizadas, que fueron utilizadas para experimentos sobre herencia, que fueron violadas bajo pretextos científicos, que vieron a sus hijas sometidas a los mismos abusos, merecen más que unas páginas en un libro de historia. Merecen que su sufrimiento informe cómo pensamos sobre el poder, sobre la ciencia, sobre la medicina y sobre nuestra responsabilidad hacia los más vulnerables. El peso de la historia. Esta historia nos confronta con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo debemos evaluar contribuciones científicas obtenidas mediante métodos inmorales? ¿Cómo honramos a las víctimas de abusos históricos cuando sus voces fueron silenciadas? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy por crímenes cometidos por generaciones anteriores?
¿Cómo construimos instituciones que no repitan estos horrores? No hay respuestas simples a estas preguntas, pero la ausencia de respuestas fáciles no es excusa para no formularlas. El proceso de confrontar honestamente la historia, con toda su complejidad y dolor, es en sí mismo valioso. Nos obliga a examinar las estructuras de poder que hacen posible la injusticia. Nos recuerda la fragilidad de las protecciones éticas. Nos compromete a una vigilancia constante contra la deshumanización. La historia de los abusos médicos y reproductivos durante la esclavitud no es solo historia afroamericana o historia del sur. Es historia estadounidense, historia de la medicina, historia humana. Sus lecciones son relevantes para cualquier sociedad donde existan desigualdades de poder, donde algunas personas sean tratadas como menos valiosas que otras, donde instituciones supuestamente benevolentes puedan convertirse en instrumentos de opresión. Recordar esta historia en toda su dificultad es un acto de justicia hacia quienes sufrieron y un compromiso con un futuro donde ningún ser humano sea tratado como instrumento para los fines de otro.